buenas y bienvenidos a estos reviews. Hoy encima de la mesa tengo los HiFiMan Svannar. Y estos IEMs me han sido enviados directamente por HiFiMan para que los pruebe y comparta mis opiniones en esta reseña. La única solicitud fue que priorizara esta review si fuera posible. Y eso es algo que estoy muy feliz de hacer con cualquiera con quien colaboro, siempre que no se convierte en un hábito, y esta es sin duda la primera vez que HiFiMan me lo solicita. Aparte de eso, no han hecho otros comentarios ni solicitudes específicos. En la descripción del vídeo dejaré enlace a la página oficial de los Svannar y, como siempre, pues es un enlace no afiliado. No me llevo nada a cambio de clics, ni compras, ni nada por el estilo. Los Svannar son los nuevos IEMs buque insignia de HiFiMan, con un precio de poco menos de 2.000 euros. Eso lo convierte en un conjunto de IEMs bastante caros. No es ningún secreto que yo soy gran admirador de los auriculares HiFiMan, pero la verdad es que ha pasado mucho tiempo desde que probara o revisara cualquiera de sus IEMs, y en comparación con estos, pues eran bastante más económicos. Yo no estoy seguro si estos están destinados a reemplazar los R2000 o si son una edición nueva a la línea, pero sí que tienen un precio similar y en la web de HiFiMan los muestra como una versión mejorada de los R2000. Los Svannar utilizan un solo driver dinámico de 9,2 milímetros, con lo que ellos llaman un diafragma de topología, que tienen un recubrimiento especial de nanopartículas en la superficie. Me temo que yo no estoy lo suficientemente versado como para explicar lo que significa eso realmente, así que voy a limitarme a mi forma habitual de escribir mis experiencias con los Svannar en términos que pretendo que sean simples y fáciles de entender. En cuanto a presentación, pues una funda de cartón, que es esta de aquí, que muestra una imagen de los IEMs en la portada, etcétera. Pues esta funda de cartón se quita, se desliza para revelar dentro, a ver si lo puedo sacar en la cámara sin liarla mucho, una caja recubierta de piel, que imagino que será sintético, pero da el aspecto, con esta gran placa color dorado que muestra HiFiMan y el modelo. Abriendo este cierre tipo broche, pues dentro de la caja tenemos un estuche redondo, rígido, de estos de almacenaje y transporte, y dentro de este estuche pues venían lo que son los IEMs, a ver si puedo abrirlo, los IEMs colocados en este recorte de espuma duro. Tengo que decir que probablemente este es el conjunto de IEMs que mejor protegido venía dentro de su empaquetado. Venían los IEMs dentro de espuma, dentro de la funda rígida, dentro de más espuma, dentro de la caja abatible, dentro de la funda de cartón. Desde luego protegido ahí va. También dentro de esta caja a la izquierda tenemos esta pequeña caja que aquí dentro es donde venía el cable, que lo tengo por aquí. Y también viene, a ver si lo puedo abrir, que creo que lo dejé aquí dentro, otros conectores de reemplazo de lo que es el cable, que ahora os explico un poco más de eso. Y luego en el otro lado de la caja pues tenemos la caja donde venían, o donde vienen, mejor dicho, lo que son las puntas. A ver si quieren salir. Que en la cámara las cosas siempre son más difíciles. Aquí dentro viene la selección de puntas que incluye HiFiMan. Vamos a ver, voy a quitar esta caja del medio porque ocupa mucho espacio. A ver, por lo menos podemos echarlo aquí hacia atrás. Pues aquí vienen las puntas, como he dicho, y debajo del nivel superior venía también unos ganchos de estos de oreja, de goma, una tarjeta de estas típicas de la garantía y un manual de usuario bastante completo, bastante bonito, que nos habla sobre los Svannar, etcétera, que es muy parecido al que se recibe dentro de los modelos de HiFiMan, los auriculares de gamas más altas. Y la verdad que vienen cosas, pero yo personalmente me hubiera gustado
que incluyeran más puntas, porque incluyen 5 juegos, pero los 5 juegos que incluyen son 2 de triple flange y 2, o sea, 3 modelos de doble flange y ya está, no incluyen más. Yo personalmente me hubiera gustado que incluyesen más tipos de puntas y ahora en un momento os explico por qué. Y también me hubiera gustado ver que incluyesen algún cable balanceado. Yo sé que si alguien se va a dejar 2.000 € en unos IEMs, seguramente ya tiene sus cables preferidos y va a utilizar los cables que quiere. Pero personalmente yo creo que un cable o incluso un cable modular en las que se puede cambiar por balanceado, 3.5, etcétera, pues hubiera sido una cosa muy agradable de ver dentro de la caja. El cable en sí no es gran cosa, no es más allá. Y ahora hablamos un poco más de eso. Voy a quitaros todo esto de encima de la mesa, pero como veis, sí que da la impresión de que estamos recibiendo entre la caja, la presentación, el... Uy, vamos a romper la cámara. El manual, etcétera, sí que da la impresión de que estamos recibiendo algo bastante especial cuando lo abrimos. La construcción de los fanart es algo bastante singular. Han utilizado una combinación de aluminio, latón y un baño de oro de 24 quilates para ayudar con la afinación y el rendimiento del sonido. Nuevamente, yo no puedo decir cómo reaccionan estos materiales o las propiedades de sonido que producen, pero sí que diré que ciertamente lo convierte en un conjunto de IEMs de apariencia bastante única. La parte trasera de los IEMs es de color aluminio, es de aluminio. Entonces, cuando se llevan puestos, la verdad es que se ven bien, pero tampoco destaca como algo especial. O sea, en otras palabras, no gritan, mira, estoy utilizando IEMs caros. Pero cuando se quitan, pues el latón y ese baño de oro, pues sí que ciertamente destaca. El nombre Svanar significa cisne en sueco y Hi-Fi-Man apunta al parecido a la forma de los IEMs en su página web que tienen forma de cisne. Yo tengo que decir que la forma de los IEMs es bastante diferente a las formas o a la mayoría de las formas genéricas, pero sigue siendo una forma que debería encajar bien para la mayoría de las personas. Al menos a mí me han resultado muy cómodas y dependiendo de las puntas que se utilicen, pues sellan más dentro o más fuera. Eso lo comentaré en un momento. Y como siempre, pues cada oído es un mundo. Yo solo puedo decir que a mí personalmente me han resultado muy cómodos. No puedo decir que estos IEMs sean los IEMs más hermosos que he visto nunca, pero sí que creo que se ven especiales sin ser demasiado extravagantes. Y es algo que a mí personalmente me gusta. Son simples pero elegantes, como siempre, en mi opinión personal. El cable incluido no lo consideraría como un cable de gama alta. Es más bien bastante fino, gomoso, tiene un poco de vida propia, tiene la costumbre de saltar desde encima de mis orejas y encima es un poco, digamos, propietario. Aunque es de 2 pins de 0,78, donde cabe dentro, pues tiene una forma un poco particular y por eso Hi-Fi Man, o creo que ha sido por eso, incluye los 2 conectores de recambio. Entonces, sí que puedes utilizar el cable que tú quieras cambiándole los conectores, pero al menos los que yo tengo, los cables que yo tengo, digamos, de marcas aparte, pues no los he podido conectar. Como he dicho, tiene la tendencia de saltar desde encima de mis orejas cuando llevo puesto, salta hacia afuera. Eso se soluciona fácilmente o utilizando los ganchos que vienen incluidos o simplemente con esto de la barbilla apretándolo hacia arriba, pues ya no salta. Pero como he mencionado antes, yo creo que otro cable hubiera estado bien. De hecho, un buen cable modular con sus conectores intercambiables, etcétera, hubiera sido una inclusión bastante perfecta, digamos, para unos IEMs de este rango. Ahora, antes de profundizar en mis opiniones sobre el sonido, tengo que decir que estos son unos de los IEMs más dependientes de puntas y de fuentes que he probado. Un cambio de puntas, pues siempre va a marcar diferencia con los IEMs. Pero en el caso de los Fanar, he descubierto que pueden ser IEMs completamente diferentes según no solo qué tipo de puntas, sino también el tamaño y la profundidad en la que sellan o se asientan dentro del oído.
He probado muchos tipos de puntas. Mira, he probado los que vienen incluidos con Hi-Fi. He probado, pues, todo lo que tengo en las cajitas estas por aquí, que tengo un montón de tipos diferentes que suelo tener a mano para ir probando. Y me he dado cuenta que cada uno de esos puntas, pues, resalta algo diferente de los Fanar. Es como si resaltan diferentes características. Y no es solo en la cantidad de graves, que es lo que suele ser más notable con los cambios de punta, sino que puede resaltar diferentes cosas dentro de los IEMs. Yo me he encontrado utilizando mucho los Chelastic o los Asla Chelastic. Y yo por general evito estas puntas que me gustan mucho, pero los evito porque son molestos con los cuidados, especialmente cuando tengo que quitar y volver a colocar los IEMs con regularidad. Pero en este caso, cada vez que me sentaba a escuchar, se convertía en una sesión bastante larga de escucha, por lo cual eso no ha sido un problema. Así que mis opiniones de esta reseña se basan en utilizar las puntas Asla Chelastic, pero tengo que recordar que tengo diferencias, o sea, tengo diferentes opiniones con diferentes puntas y he encontrado que ciertas puntas funcionan mejor para ciertos géneros y grabaciones, si eso tiene algún sentido. Así que es algo a tener en mente. Las opiniones que voy a compartir ahora son con los Asla Chelastic, pero con otras puntas cambian las cosas. También, como acabo de decir, depende mucho de la fuente. Estos IEMs parecen resaltar realmente las diferencias entre las fuentes. Son un conjunto de IEMs de 60 ohmios, lo cual es más alto que la mayoría de IEMs, pero la verdad es que no me he encontrado que necesiten una gran cantidad de energía. De hecho, no lo estaban alimentando a niveles mucho más altos que con muchos otros conjuntos. Lo que encontré es que son muy reveladores en cuanto a qué es lo que los alimenta. Sé que no he probado y realizado pruebas a ciegas, ni tengo intención de hacerlo, pero siento que, aunque suenan bien desde la mayoría de las fuentes que he probado, son los IEMs que más me muestran diferencias entre algo como el Griffon o el M15 o mis amplificadores de sobremesa. De hecho, aunque entiendo que es una exageración total, suenan gloriosos desde el Felix Audio Echo Mark II y también desde el F400. Pero obviamente yo no tengo la costumbre de arrastrar un amplificador de escritorio conmigo, por lo cual mis opiniones, como he dicho, tanto con las puntas, pues mis opiniones en cuanto a fuentes se basan sobre utilizarlos con el Griffon. Y tengo que decir que me gusta mucho la combinación con el Griffon y encuentro que el X-Base y el X-Space funcionan muy bien con estos IEMs. Bien, con todo eso dicho, vamos a ir con la review. Y en pantalla tenéis el vistazo habitual al gráfico en comparación con mi objetivo de referencia personal. Bien, este es uno de esos casos en los que el gráfico desaparece tan pronto como que escucho los IEMs. En realidad yo había estado escuchando los IEMs y disfrutándolos antes de medirlos. Y repetí las mediciones varias veces. Normalmente hago 5 mediciones a todos los IEMs, pero en este caso repetí bastante más para ver si la respuesta de frecuencia era realmente como el que se ha visto en el gráfico. Y lo digo porque mirando el gráfico, los Vanar tienen una afinación que muy pocas veces disfruto. De hecho, algunos de los IEMs que menos me han gustado han tenido afinaciones similares a la que se ha mostrado en el gráfico. Y eran IEMs que me causaban fatiga e incluso dolor de cabeza por esos graves medios. Sin embargo, como también he mencionado tantas veces en el pasado, cuando un conjunto de IEMs tiene el detalle y la velocidad en el extremo inferior para mantener los graves medios limpios y definidos, encuentro que sí puedo disfrutarlos y desde luego que ese es el caso con los Fanan. Ahora, empezando con las regiones más bajas, utilizando mi prueba habitual de Chameleon, hay una buena cantidad de retumbe en esos subgraves para proporcionar las vibraciones que necesita la pista y aunque sigue seguido por un grave medio muy presente, no siento que el grave medio eclipse el subgrave y me permite apreciar esas notas más bajas. Utilizando Royals de Lorde como otra prueba, nuevamente el subgrave está presente y el detalle en las notas bajas pues muestra esa suciedad que tiene esa grabación en ese extremo bajo, en esos subgraves, que no es el subgrave más limpio del mundo, y esto lo revelan bastante. Pasando a los graves medios, aquí es donde más encuentro que mis oídos no están de acuerdo con el gráfico.
Bueno, no tanto como no estar de acuerdo, quiero decir, los graves medios están ahí como se muestra en el gráfico, pero es tan limpio y definido que no lo veo demasiado potencial en esas regiones. Como he dicho en el pasado, encuentro que si el grave medio está bien definido, sin estruendos, entonces no tengo problemas con que el nivel esté por encima de lo que normalmente elegiría. Y ese es el caso con los Fanar, como he dicho. Por ejemplo, menciono mucho cómo el extremo inferior de la guitarra en Crazy puede volverse demasiado retumbante e incluso nauseabundo cuando el grave medio está demasiado presente y no está bien controlado. En este caso, aunque hay mucha presencia, se mantiene limpio y muy agradable, llenando ese extremo inferior pero sin que domine. Escuchando algo más centrado en electrónica como I Think You Freaky, pues puede parecer que no es lo suficientemente presente en graves para muchas personas. No hay un enfoque en ese extremo inferior, es más bien una representación uniforme y equilibrada. Ciertamente no da la impresión de que tienen un subwoofer en ese tipo de pista. Lo mismo puede decirse del hip hop, por ejemplo, Still DRE, Still Dre, pues ahí la gráfica me llevaría a creer que sería bastante potente en los graves, pero no es lo que escucho. De hecho, para aquellos que les gusta un grave enorme en su hip hop, los Vanan no van a proporcionar esa sensación. Incluso No Sanctuary Here, la versión con Marian Herzog y Chris Jones, pues parece bastante educada en la cama baja. Con eso no quiero decir que le falten graves, al menos para mi gusto, sino que el foco está en una presentación definida más que en una presentación elevada, es decir, más calidad que cantidad. Pasando a los rangos medios, encuentro que las voces son posiblemente la parte que más refleja los cambios de las puntas. En general, encuentro que muchas voces no son tanto el centro de atención como en otros IEMs. Sigue habiendo claridad y no hay problema en apreciarlos, solo que parecen estar más equilibrados con los instrumentos circundantes, sin dar tanto paso hacia adelante como en otros casos. Sin embargo, al optar por diferentes puntas, he descubierto que de hecho pueden dar ese pequeño paso hacia adelante, tomando más protagonismo que con otras puntas. Un ejemplo sería, por ejemplo, pasar de una punta más pequeña con un sellado más profundo, donde las voces se mueven un poco más hacia adelante, hacia los Asla Crystals, donde las voces están bastante más atrás, siendo los Chelastics, como he dicho, muy buen equilibrio entre los dos. Siempre en mi opinión, por supuesto. Yo escucho mucha música centrada en la voz de cantautores sencillos, principalmente mujeres, donde los instrumentos que las acompañan son principalmente acústicos. Y aunque he descubierto que las voces no eran tan íntimas como normalmente prefiero, también he descubierto que el equilibrio con la guitarra, por mencionarlo algún instrumento, pues ha sido una experiencia muy agradable, dando más la impresión de escuchar la música desde una distancia un poco mayor que directamente delante del cantante. Como ejemplo, Zella Day en Seven Nation Army puede pasar de ser bastante directa, con una inserción más profunda, a ser ligeramente adelantada, con un enfoque más hacia la izquierda con los Chelastic y luego mucho más equilibrada con la guitarra utilizando los crystals. Moviéndonos hacia las regiones más altas, los Svanar emiten una agradable sensación de extensión y aire, manteniéndose muy claros y detallados en esos rangos superiores. Mi prueba habitual de sibilancias con Patricia Barber en Code Cool, pues la ubica ligeramente dentro de ese rango de sibilancias con solo un toque de sibilancia. Diría que es un poco más pronunciado de lo que encuentro en cosas que considero mi referencia, que en este caso son altavoces, pero sí que lo encuentro un poquito más allá, pero no es incómodo, al menos con la punta Chelastic. He descubierto que sí que podía calentarse la cosa un poco con otras puntas, pero con estas, si usara mi escala habitual, esa de -12 a +12, que es una escala totalmente subjetiva y no científica, pues yo la ubicaría en algún lugar entre un +1 o un +2. Los detalles, la escena sonora y la ubicación de imágenes, yo creo que son cosas que van de la mano con los Vanar y funcionan muy bien en todos ellos. Encuentro que las capas están extremadamente bien separadas y colocadas justo donde se supone que deben de estar.
Yo siempre digo que encuentro que muy pocos IEMs me dan la sensación de una buena escena sonora abierta y amplia, y los fanarts son uno de esos pocos conjuntos. Hay una sensación de apertura y amplitud que hace que sea un placer escucharlos. La introducción de Diamonds on the Soles of the Shoes tiene las voces de Ladysmith Black Mambazo que están colocados, en este caso, de una manera excelente, lo que te permite identificar fácilmente cada voz, cada capa, pero sin que parezca que haya ningún tipo de conexión entre ellas. Y también tengo que decir que el bajo sin traste en esta pista se representa también de una manera excelente con los Svannar. En cuanto al tema de rendimiento y los detalles, también he descubierto que los Svannar muestran el enfoque hacia los canales de una manera que es bastante sorprendente. Con esto quiero decir que, por ejemplo, las voces pueden mezclarse en una pista con una ligera tendencia hacia un lado, o sea, en lo que es la grabación. O bueno, las voces también pueden ser los instrumentos, pero eso coloca las voces o los instrumentos ligeramente fuera del centro, y eso es algo bastante notable en los Vanna. De hecho, estaba escuchando una pista de jazz, que no recuerdo el nombre de la canción ahora mismo, pero en mi primera sesión con ellos, la primera vez que lo estaba probando, y noté digamos, un movimiento, un pequeño hacia la izquierda de una voz que no había notado antes. Y al principio pensaba que quizás había un desequilibrio entre los canales de los IEMs, ya que yo no lo había notado antes. Y resulta que no, que es cosa de la grabación. Simplemente es tan ligero que yo no lo había notado con IEMs hasta ahora. Y es que, en general, lo que son los detalles, el espacio, la colocación, todo en general son cosas que yo he encontrado muy sorprendentes, con estos IEMs. Tengo que decir que hace mucho tiempo que no me impresiona tanto un conjunto de IEMs. Admito que soy fan de Hi-Fi Man, por lo que, aunque siempre intento ser lo más imparcial posible, siempre cabe la posibilidad de que mis prejuicios personales entren en acción. Pero todo lo que puedo hacer es hablar sobre mi experiencia con los Svannar, y mi experiencia ha sido excelente. Lo que más me ha impresionado es el detalle y la amplitud de estos IEMs, la forma en la que presentan la escena sonora, donde todo se aprecia fácilmente pero sin pretender convertirse en el centro de atención. Para un conjunto de IEMs de un solo drive dinámico, creo que esto es aún más impresionante. Ahora, el hecho de que dependan tanto de las puntas y de las fuentes, pues significa que las personas tendrán que jugar con ellas para encontrar lo que funciona mejor para cada caso individual. No es que suenen mal con cualquier fuente o puntas dentro de lo razonable, pero hay tanto disponible que cuando obtienes la combinación correcta, que de repente hacen clic y hace que todo encaje en su lugar, al menos lo hacen para mí. No se puede negar que son un conjunto de IEMs caros, y hay algunas cosas que creo que podrían haberse hecho mejor, como por ejemplo el cable, las puntas, etcétera, pero en cuanto al sonido y al rendimiento, lo hacen de maravilla. Si tienes la oportunidad de probarlos, sugiero que lo hagas, pero no dudes en probar algunas puntas y algunas fuentes diferentes antes de llegar a conclusión con ellos, porque realmente pueden cambiar muchísimo, solo variando esas dos cosas. Y lo voy a dejar ahí, bastante largo ha sido ya esta reseña. En la descripción del vídeo dejaré el enlace a la página oficial de los Hi-Fi Man Svannar. También dejaré el enlace a la review escrita en nachoreviews.com, donde quizás sea más breve y más al grano en vez de hablar tanto, pero lo dudo. Y pues dejaré también el enlace a las mediciones por si queréis compararlos con otros IEMs, etcétera, también las mediciones de aislamiento, aunque en este caso realmente yo no los escucho como los mido. Y pues los enlaces a las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, por si a alguien le interesa seguir Macho Reviews por ahí y saludar, escribir, lo que os dé la gana. Y ya está, por hoy eso es todo. Vale, hasta luego.